Bueno, para este segundo video vamos a hablar del segundo y tercer mapa conceptual, donde hablaremos de los datos cuantitativos ordenados en filas, las tablas de datos que contienen y además del respectivo gráfico y las medidas de tendencia central. Pero para comenzar vamos a comenzar explicando lo que son los datos cuantitativos ordenados en las filas, y además vamos a ver los datos cuantitativos agrupados en intervalos de clase, que es una técnica utilizada para simplificar y resumir grandes conjuntos de datos numéricos, facilitando la identificación de patrones y tendencias. Entonces, cuando hablamos de datos cuantitativos ordenados por fila, a lo que hacemos referencia es una prestación de información en formato tabular, donde cada fila representa un registro o una observación y cada columna corresponde a una variable continua diferente. También tenemos lo que son las tablas de datos que contienen el dato menor y el dato mayor, que por ejemplo son el dato menor es como por ejemplo cuando tenemos una lista de edades de, no sé, 25, 30, 22, 28, 35 años. El dato menor sería 22 por ser minoría, y el dato mayor, que es todo lo contrario, sería entonces el número 35 por ser el número mayor. También podemos verlo como en listas de alturas de personas o demás, o demás ejemplos que podamos observar numéricamente. El dato más frecuente, que también lo podemos conocer por moda, como muchos lo conocemos, es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de los datos cuantitativos. Como por ejemplo en los ingresos mensuales de una persona, digamos que mensualmente no tiene un salario fijo. eh, Mensualmente en 6 meses le entran de 3.000, 3.500, 3.000, 3.200, 3.000. El dato más frecuente sería 3.000 porque es el dato que más se repite. También lo podemos hacer con los pesos, los kilogramos, etcétera. También podemos evidenciar lo que es el rango, que es una medida de dispersión que representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Aunque no vemos, aunque no es solamente eso, también tenemos lo que es el número de intervalos, que es la cantidad de divisiones o clases en la que se agrupa. Toda esta parte, que son lo de las tablas, contienen los intervalos de clase, y estas se determinan mediante la ficha técnica y el respectivo gráfico, que puede ser el histograma, el polígono, perdón, o la ojiva. La ojiva, para los que no tienen mucho conocimiento, es el gráfico que representa la frecuencia acumulada o una frecuencia relativa acumulada de un conjunto de datos agrupados en intervalos de clase. Estos intervalos de clase se acumulan mediante las medidas de tendencia central, tales como la media aritmética, la moda y la mediana, que ya conocemos, ¿cierto? También las medidas de posición relativa, en las que se centran los cuartiles y deciles, también los porcentiles, y estos son medidas de posición que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales. También tenemos lo que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, que representa la cantidad promedio en la que los valores de un conjunto de datos se alejan a lo que es la media. Y el coeficiente de dispersión o variación, que también es una medida que es relativamente de la dispersión y que se calcula dividiendo lo que es la desviación estándar entre la media y se multiplica por 100 para expresarlo en un porcentaje, que sería como que la fórmula. También el respectivo gráfico, que puede ser de barras horizontales o verticales, como ya conocemos, el histograma y línea poligonal y de sector circular, que estos tienen en común que todos son unas herramientas de visualización de datos. Y ya para terminar tenemos lo que son las medidas de tendencia central, que son estadísticas que resumen un conjunto de datos mediante en un solo valor que representa el centro o la posición media del conjunto de datos. Como todos conocemos, la media es el promedio aritmético de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre el número total de valores, que sería como que la fórmula. Y la mediana, que es el valor que divide un conjunto de datos ordenado en dos partes iguales. Si el número de observaciones es impar, la mediana es el valor medio, y si es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Y la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Y un conjunto de datos puede tener una única moda, más de una moda o ninguna moda, como por ejemplo para los datos de unos números. Si tenemos 5 valores, 2, 4, 4, 6 y 8, la moda es 4, ya que aparece con mayor frecuencia, como lo había dicho anteriormente. Muchas gracias.